morning, comunidad cristiana. Buenos días. Regresamos a una mañana en los Salmos. Esta mañana nos toca el Salmo 23. Así que ojalá que tenga sus Biblias abiertas al Salmo 23. Tenga un cafecito a su lado y tal vez algo para tomar apuntes conmigo y hacer estas observaciones del pasaje. En esta mañana vamos a leer todo el pasaje. Vamos a leer todos estos versículos preciosos acerca del Salmo 23. Así que lo invito que vayamos a leer juntos. Salmo 23, Salmo de David. Y este es el David, nos recordamos que recibió las promesas que el Mesías iba a venir de su linaje. Y en esta ocasión sería bueno recordar también que es el que antes de ser rey de Israel sirvió a su papá Isaí en servir a las ovejas. Era un pastor de ovejas y este es este autor. Así que tengamos eso en mente como trasfondo breve de este pasaje, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en la presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a comenzar con nuestra primera observación. Y nuestra primera observación es el tema grande, el tema principal del Salmo. Y el tema principal, el tema grande del Salmo, es la soberana protección y seguridad que tiene el que le pertenece a Dios. La soberana protección y seguridad que le pertenece al que le pertenece a Dios. Y esto no es difícil ver. Vemos de inmediato, Jehová es mi pastor, dice el autor, y si esto es cierto, dice que no está en falta de absolutamente nada. Y no solamente eso, vea el versículo 4 conmigo, para que veamos hasta dónde extiende esta divina protección y seguridad. En el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, el buen pastor, estás conmigo, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí vemos nuevamente esta divina protección y seguridad que tiene el que le pertenece a Dios como ovejita. Y mire el versículo 6, cómo termina la conclusión para ver que este es el tema central del Salmo. El Salmo termina ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si estamos en la casa de Yahweh, de Jehová, estamos extremadamente protegidos y extremadamente seguros. Y vemos que al fin de este salmo es como que nos llevó una jornada y nos llevó en un camino, y al fin estamos donde necesitamos que estar. Y esto es todo hablando de la protección soberana de Dios y sus provisiones hacia sus ovejas. Es con eso en mente que tal vez sería bueno ver esto en cómo está resaltando esta soberana protección y provisión en el Salmo. Empieza de nuevo en el versículo 1. El versículo 1 nos da ese tema. Nos da el tema cuando dice Jehová, y este es el nombre divino de Dios. En otras palabras, el autor está indicando de nuevo que él no está hablando de cualquier otro Dios. En otras palabras, no hay otro Dios que es su pastor. Y el Yahweh, que es el nombre divino, tal vez su versión tiene la palabra Señor en todo mayúsculas. En otras palabras dice, el Señor es mi pastor. Y eso es para indicar que en el lenguaje hebreo, en el lenguaje original del pasaje del Salmo 23, ese se refiere al nombre divino y personal de Dios, cual es Yahweh o Yahvé. Yo soy quien soy, es lo que se ha dado. Tienen que entender que Él es el eterno, el que existe por sí mismo, no está en necesidad de nada. Y un nombre se refiere no solamente a darse para que alguien se dé a conocer, sino un nombre representa la totalidad de la persona
Si yo lo saludo, mi nombre es David, no simplemente le estoy dando mi nombre, también representa a la persona. Y como ya mencionamos, lo distingue de los demás. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Yahweh es mi pastor. Y aquí está usando la ilustración de pastor para decir que el salmista es oveja y que Yahweh, el eterno creador, de alguna manera ha llegado a ser el pastor de esta ovejita. Y aquí vemos protección, vemos cuidado, porque esto es lo que tenemos en mente con las ilustraciones y la metáfora y las ilustraciones poéticas de una oveja y un pastor. Es un cuidado, una provisión y una seguridad que existe entre una ovejita vulnerable y su pastor protector. Y eso es lo que dice: nada me faltará. Parece ser que David, al recordar sus tiempos como pastor, vio una ilustración hermosa acerca de cómo Dios ha protegido a su pueblo. Y esta ilustración de pastor se ha usado anteriormente en el Antiguo Testamento, se usa por los profetas, se usó por varios de los profetas para recordarle a Israel cómo Dios pastoreó como ovejas a Israel, sacándolos de Egipto y guiándolos por el desierto, llevándolos a su destino. También se usó por Ezequiel en particular, hablando de tiempos mesiánicos, donde iba a venir Jehová como pastor y iba a cuidarlos y darles vida. Y aquí vemos esta ilustración de nuevo, y todo esto nos indica de nuevo protección y seguridad. Y el salmista lo dice cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. La implicación es que si él tiene a Jehová como su protector y proveedor, no hay nada que él debe de temer, no hay nada que él debe de tener falta, y él está confiando en eso. Y él empieza a dar esas ilustraciones un poquito más. En el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí en este versículo vemos una provisión de completa seguridad y paz. Esto es lo que estamos viendo. Yo en verdad que crecí en una ciudad, en la ciudad de Chicago, así que no tengo mucha experiencia, no tengo nada de experiencia con ovejitas, pero tengo a un primo que siempre ha sido amante de animales, y él tiene un ranchito ahí pequeño, ¿verdad? Pero él ama animales, y uno de los animales que él cuida son ovejitas. Así que fuera de los estudios que he hecho también a estudiar acerca de la oveja, sí le hablé a mi primo y le dije: dime cosas de las ovejitas. Y una de las cosas que él me mencionó, que nos va a ayudar a entender este pasaje, por lo menos por los ojos de David, que era un pastor, es que la ovejita es caracterizada por ser extremadamente ansiosa. Mi primo me dice que una ovejita a veces solo duerme 1 a 2 horas tal vez en todo el día. Y cuando le pregunté por qué es una de las razones por cual esto es así, dice: pues acuérdate que las ovejitas son muy vulnerables, y ellos siempre están atentos, atentos y llenos de temor, porque va a venir alguien a matarlas, un animal, un león, un lobo, y tienen que estar alertos, no les queda otra cosa más que estar alertos, ansiosos, listos para correr y buscar ese tipo de consuelo en su correr. En otras palabras, la oveja es ansiosa. Y esto es muy interesante, porque en el versículo 2 encontramos un contexto de una ovejita que no está en ninguna manera ansiosa. Dice que está en lugares de delicados pastos y lo está haciendo descansar. En otras palabras, tenemos la imagen en el lenguaje hebreo de una ovejita completamente de boca para el piso, aplastada en el piso, de tanto que está recibiendo descanso. Aquí estamos recibiendo una herramienta poética para darnos a entender que esta ovejita está en total de paz. No tiene miedo de nada, está completamente seguro. Y no solamente esto, si son delicados pastos, o su versión puede decir pastos verdes. La indicación aquí también tiene que ha proveído las necesidades de vida para la oveja, y por lo tanto no hay razón también de estar ansioso por un animal superior y feroz que vaya a matarlo, y también por las provisiones que tiene de alimento. Y luego dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto también es muy interesante, porque
La ovejita no tiende a, como hablamos, por su ansiedad, a tomar de aguas que van fluyendo muy rápido, en ríos que van fluyendo rápido. Una, por su temor, y dos, porque si toma rápidamente se puede ir en esa agua. Así que una de las cosas que hacía el pastor en el Medio Oriente es agarrar piedras grandes, y a veces él paraba esas aguas o las calmaba, y hacía un tipo de presa para calmarlas, y así tal vez la ovejita no solamente se le bajaba la ansiedad, sino podía tomar del agua sin temor el pastor de que se iba a morir por llevarse la corriente. Y aquí lo que vemos es una ovejita que tiene un contexto totalmente preparado de seguridad y provisión. En verdad que nada le está faltando. Esa es la idea. Nada me falta, nada le faltará. Y luego están estas ilustraciones. Y luego en el 3 vemos no solamente provisiones y seguridad total, que le está dando paz, removiendo toda ansiedad, sino en el versículo 3 vemos que hay una dirección, hay un pastoreo, hay un liderazgo que está proveído para esta ovejita. Y mira lo que dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí vemos que el pastor lo va a guiar esta oveja donde necesita que estar. Y note que donde necesita que estar es en sendas de justicia. Así que él está confiado de que el Señor siempre va a guiarlo al lugar donde él va a hacer las cosas que van a honrar a Dios. Y la razón, el motivo es por el amor de su nombre, reconociendo el pacto que Dios ha hecho con él. Él dice: Señor, tú me rescataste por amor de tu nombre. Yo no he hecho nada bueno en mí para recibir estas misericordias, por lo tanto sé que tú me vas a guiar por amor de tu nombre. Y esto es muy importante en el versículo 3, porque empezamos a ver que estas provisiones y estas protecciones no tienen que ver con cosas materiales simplemente. En otras palabras, este salmo no está prometiendo que nunca estarás en falta de nada físico, ¿verdad? Y tristemente a veces podemos llegar a conclusiones incorrectas de este texto. El versículo 3 nos asegura que esto no es lo que está pasando, porque dice que nos guiará por sendas de justicia. Y nosotros sabemos que a veces las cosas materiales nos guían a un lugar opuesto a la senda de justicia. Y aquí hay una promesa que Dios siempre va a proveer lo que necesitamos, no lo que pensamos que necesitamos. Pero qué bendito es Dios y qué hermoso es Dios en Cristo Jesús, que Él va a proveer para nosotros todo lo que necesitamos para estar en esta senda de vida. Vemos esta seguridad hacia la eternidad por amor de su nombre. No es por tus buenas obras, no es por lo que tú puedes o no puedes hacer. Es por medio de la fe en Cristo Jesús, mediante su soberana elección y su soberana decisión, que Él nos va a guiar por amor de su nombre hacia el fin, al destino de vida, o en y a la vida. Entonces vemos que esto tiene que ver con algo mucho más que lo material, y esta es la promesa de guianza y pastoreo. Y vemos en el versículo 4 esto un poquito más profundo, porque dice que aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Una frase que es importante resaltar aquí es que la valle de sombra de muerte, o también se puede traducir como la valle de tinieblas, de profunda oscuridad, es algo que va a pasar la oveja. Aquí no estamos recibiendo la promesa que nunca estaremos en ese valle. La promesa es que Dios estará con nosotros si hemos confiado y si pertenecemos a Él en ese valle. Esa es la protección, y usted y yo sabemos esto. Este salmo ha traído aliento a muchos creyentes en sus camas de muerte mientras ellos van por ese valle de profundas tinieblas y van cruzando la muerte. Dios en Cristo Jesús ha estado con ellos, y esto es la promesa que recibimos aquí. Y dice que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y esto se refiere no solamente a protección en contra de lobos o cualquier animal, o tal vez hasta ladrones que vengan. Es decir, ese vara y callado van a protegerlo mientras viene alguien a atacarlo. Esta vara y este callado va a ser para la protección de la oveja, sino también la vara y el callado sirve para la disciplina de la oveja. O sea, cuando la oveja se va desviando, tal vez le da un golpito el pastor para que regrese esta ovejita.
Y hay mucho más que podemos decir, pero tal vez algo que le puede servir de gran interés mientras estudiamos esto es que a veces los pastores en la antigüedad quebraban los huesos de sus ovejitas más rebeldes, o no tanto rebeldes, sino las que a veces se desviaban más que las otras, y las quebraban con el propósito de que ellos no pudieran caminar. Pero no se alarme, porque lo que hacía el pastor es que agarraba esa ovejita y la ponía en sus hombros, y aunque estaba roto esos huesos, el pastorcito sabía que esa vara que usó y ese cayado que usó para quebrar sus huesos, eso iba a sanar. Pero lo que quería enseñarle a esa ovejita es que estaba más seguro en la disciplina y protección del pastor en sus hombros, que él en esa ovejita siguiendo su camino, su propio camino. Estamos más seguros en la disciplina del Señor que fuera de ella. Y esto es lo que hay mucho que se puede implicar y se está enseñando sobre estas ilustraciones que está usando el rey David, que fue pastor. Y lo que podemos ver aquí es que la disciplina y la protección va incluido. La disciplina del Señor hacia su grey es parte de su protección. Así que si recibimos disciplina en nuestras vidas del Señor, esto es bueno. Esto es bueno, y esos huesos rotos van a sanar, y vamos a aprender de depender del buen pastor, y eso es lo que necesitamos. Y estas son las imágenes que estamos viendo. Si podemos resumir el versículo 1 al versículo 4, es la soberana provisión y protección de Yahweh hacia sus ovejas, de Jehová hacia sus ovejas. Eso es lo que estamos viendo, y luego vemos imágenes, ilustraciones para explicar y llevarnos a esas verdades, ¿verdad? Y luego ya en los últimos versículos, en particular en el versículo 5 a 6, vamos a ver algo muy distinto, y es que cambia la ilustración. En el versículo 1 al 4 vemos una ilustración de pastor cuidando, proveyendo, protegiendo a sus ovejas. Esa es la ilustración principal. Y si estamos escribiendo un sermón, así lo hubiéramos escribido. El punto 1, Jehová es pastor. Y luego en el versículo 5 y 6 cambia la ilustración de pastor a un alfiltrón. Yahweh es alfiltrón, es hospedador, está recibiendo en su casa a alguien y está preparado todo. Y eso es lo que vemos en el versículo 5. Así que si estuviéramos escribiendo un sermón, sería segundo punto, Dios es el alfiltrón de su pueblo y está listo, preparado para recibirlo. Y mira el versículo 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí vemos ese alfiltrón y la mesa está preparada. Y lo que estamos viendo en esta imagen son los enemigos de David, todos puestos en esa mesa. Y aquí la idea es que ha sido victorioso el salmista, que ha sufrido, ha confiado en el Señor, y su confianza ha tenido el fruto de recompensa, que Dios ha sido y es fiel. Y aquí vemos esta recompensa, y los enemigos están observando esto. En cierta manera hay como huellas de lo que hemos visto en todos los salmos, el fin escatológico, cómo termina la cosa. Y aquí estamos viendo de nuevo lo que vimos en el Salmo 1 y en el Salmo 2 y en todos los salmos, la división de los que han confiado en Dios en un lado, y la división de los que han menospreciado el perdón del Mesías. Y aquí vemos esta división de nuevo. Y lo interesante de aquí es que los enemigos todos están conquistados. La imagen es de un soldado regresando de un campo de batalla, siendo recibido ya en casa. Y aquí ya esta ovejita, este soldado ha confiado, ha sufrido, y aquí está su recompensa. Y parece ser que estos enemigos, parece ser que esta recompensa sobrepasa lo terrenal y nos lleva a un lugar eterno, porque dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aquí da la implicación que el enemigo va a recibir juicio, pero él no está recibiendo juicio. Él está recibiendo bien y misericordia. Esto por Jehová siendo su pastor. Y dice que lo seguirán todos los días de mi vida. Esa frase es importante porque vemos una repetición similar en la última línea. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. De nuevo hay un énfasis que esto es eterno. Esto sobrepasa un tiempo temporal. Eso es lo que le pertenece a la oveja. Vemos una seguridad soberana y vemos una protección y provisión
soberana de Dios hacia los que le pertenecen. Y ese es el punto dominante de todo el Salmo. Hay mucho más que decir, pero por el momento ojalá que esto nos ayude a beneficiar nuestros estudios. Pero sí deseo terminar con una última observación extremadamente importante. Y esto es que el Salmo 23 nos apunta hacia el Mesías Jesús. Y esto, hermanos, no es difícil ver. No es accidente que el Salmo 23 vino después del Salmo 22, el Salmo de la cruz. ¿Se recuerda del Salmo de la cruz? Ahí vemos el Mesías muriendo injustamente, sufriendo, y luego vemos su victoria sobre la muerte, vemos su resurrección, y vemos que ese Mesías bendice al pueblo de Dios. Ha sufrido, pero como rey conquistador después de la batalla, Él ha conquistado todos sus enemigos, y ahora el beneficio de su resurrección es beneficio para el pueblo. El Salmo 23 está después del Salmo 22 como un indicador de que el Mesías, esto es lo que va a proveer para su pueblo. En otras palabras, esta protección solo le pertenece a los que le pertenecen a Cristo. Y esto no es difícil de ver. En el primer versículo dice: Jehová es mi pastor. Esto es clave, extremadamente clave, porque es una de las pocas veces donde el salmista habla de esta manera, habla con un pronombre singular. Una vez me tocó predicar esto en el funeral de mi amado abuelito, y una de las cosas que terminé diciéndole en ese funeral es que Jehová no es el pastor de todos. Jehová no es el pastor de todos. Y el salmista está indicando esto. Jehová es mi pastor. Este salmo es recitado por mucha gente. Yo lo he oído, usted lo ha oído, pero no le pertenece a todas esas gentes. Le pertenece al que se ha reconocido que es oveja débil, vulnerable, en necesidad de un pastor. Y este salmo nos apunta a Cristo. Se va a recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y deseo leérselas. Usted se va a recordar ya de eso, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús le dice a los fariseos y a los líderes religiosos y a sus discípulos: yo soy el buen pastor. Esto es extremadamente importante, porque esa frase, yo soy el pastor, como ya se lo mencioné, el Antiguo Testamento siempre, en varias ocasiones, usaba esa frase, esa ilustración para el Creador, Yahweh, el gran yo soy. Y eso, habían promesas mesiánicas en Ezequiel, y también como lo que estamos viendo en el Salmo, y todos estaban indicando que Dios estaba proveyendo esto por medio del Mesías. Cuando llega el Señor Jesús, Él toma todas esas promesas y se las aplica a Él mismo, diciendo: yo soy esa persona, yo soy Yahweh, yo soy esa segunda persona de la Trinidad, yo soy el buen pastor. Esas promesas de Ezequiel solo se cumplen en mí. Esas promesas del buen pastor, no solamente en Ezequiel, sino en el Salmo 23, solo se cumplen en mí. El que estaba pastoreando a Israel en el desierto, eso fui yo. Y quisiera leerle esas palabras de nuestro Señor Jesús en San Juan 10:14 y también el versículo 27. Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús. Yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna. Y escuche cómo termina el Señor Jesús en el versículo 27. Y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es el Salmo 23. Nuevamente Jesús le promete a los que han oído su voz y han seguido su voz, los que son de Él. Y solo los que han oído y escuchado declaran y afirman que son los llamados y los elegidos. Él dice: están divinamente, soberanamente protegidos. Dice: están en las manos de mi Padre y están en mi mano. ¿Y quién los puede arrebatar de esas manos? Divina protección. Quisiera terminar con una última breve ilustración de la vida real. El amado teólogo R.C. Sproul, como muchos saben, falleció hace unos años y trajo tanta tristeza al mundo cristiano. Y
me recuerdo que en una entrevista que le hicieron a él, en su última estación de vida, mientras él sufría por enfermedades en cuestión de su respirar y caminaba con una máquina de oxígeno, le preguntaron cómo él estaba con todo esto, cómo recibía ánimo y cómo estaba enfrentando todo esto. Y quisiera terminar leyéndole lo que él dijo hacia la persona que lo entrevistaba. Así, si me permite un breve momento, le digo, él dice: todas las mañanas leo y oro el Salmo 23. Tengo que recordar quién soy yo y quién es Él, y por lo tanto no hay razón de estar en necesidad de nada. Él me lleva donde desea que yo esté, junto de aguas de reposo, en lugares de delicados pastos. Él conforta mi alma. Y escuche cómo termina el Dr. Sproul. Y aunque ande en el valle de sombra de muerte, yo no tengo que temer cosa alguna, porque Él está conmigo. Qué seguridad soberana, qué protección y provisión soberana tiene el que ha acudido al Señor Jesús. Termino con la pregunta: ¿Jehová es tu pastor? Jehová es tu pastor. Puedes afirmar como David, porque si es así, estás bien protegido. No temas la muerte, no temas nada. Él ha resucitado. Y si no, este es un buen tiempo de considerar por qué Jehová no es tu pastor, y escuchar y escudriñar al Señor Jesús, porque los que le pertenecen al pastor escuchan la voz de Jesús.